Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, como siempre, reconocemos nuestra dependencia y necesidad de tu ayuda. Señor, aparte de ti no podemos hacer nada. Te pedimos que por Jesucristo, por tu Espíritu, tú nos ayudes. Perdona, oh Señor, mis pecados y fortalece, oh Señor, mis debilidades, de tal manera que tu glorioso evangelio, tu gloriosa palabra pueda ser expuesta de una manera que glorifique tu nombre. Da oídos a tu pueblo y un corazón que crea tu palabra y que la atesore en tu corazón para entonces poder vivir de acuerdo a esta verdad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos a ley de 2 semanas para decir adiós al 2016 y dar la bienvenida al año 2017. Y como con cada año nuevo, nosotros no podemos saber con certeza o con seguridad muchas de las cosas que traerá consigo el año 2017. Nosotros podemos saber algunas cosas, pero no podemos saberlas con total certeza. Nosotros podemos ignorar muchas otras. ¿Será esto un año de prosperidad en todos los sentidos para mi familia? Podría alguien preguntarse. ¿Avanzará nuestro país? ¿Conseguiré un buen empleo? ¿Podré finalmente terminar mis estudios? ¿Encontraré una novia? ¿Me casaré? ¿Mejorará mi salud? Esas son algunas de las cosas, dentro de las muchas cosas que no podemos saber con certeza o con una seguridad al 100%. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes algunas cosas o algunas de las cosas de las cuales nosotros, los cristianos, sí podemos estar seguros a lo largo de todo el año 2017 y aún más allá. Y para eso yo quiero que ustedes me ayuden a considerar los capítulos o uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento. Y ese capítulo es el Salmo número 23. Mientras ustedes los buscan, el Salmo número 23, este salmo es, como dije anteriormente, uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento, y no solamente del Antiguo Testamento, sino que también es uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia. Este salmo fue descrito por alguien como un salmo que es simple y complejo a la vez. Simple y complejo a la vez. Y es que muchos estudiosos de la Biblia ven en este salmo una descripción de Dios como un pastor que cuida de sus ovejas, en primer lugar, en los versículos 1 al 4, y después una descripción de Dios como un anfitrión que tiene cuidado de sus invitados en los versículos 5 al 6. Pero como dije, este salmo es descrito como simple y complejo a la vez. Y es porque otros estudiosos de la Biblia ven en este salmo una descripción de Dios solamente como un pastor que cuida de sus ovejas. Es decir, ellos ven el salmo completo no como un pastor que cuida de sus ovejas y como un anfitrión que cuida de sus invitados, sino absolutamente todo solamente como una descripción de Dios como pastor que cuida de sus ovejas. Sea que el salmo sea una descripción de Dios solamente como un pastor que cuida de sus ovejas, o sea que el salmo sea o incluya una descripción de Dios como un anfitrión que tiene cuidado de sus invitados, creo que la esencia del mensaje para nosotros sigue siendo el mismo. Y una vez visto esto, quiero que comencemos a considerar lo que se nos dice en el Salmo número 23. Dice el versículo 1, Jehová es
mi pastor. Y quiero que nos detengamos allí. Jehová es mi pastor. Ya he dicho varias veces que este es uno de los salmos más conocidos. Y es tan conocido este salmo que muchos no cristianos o muchos no creyentes pueden decirlo incluso de memoria. Ellos no necesitan ir a la Biblia y leerlo porque incluso muchos no cristianos ya lo saben de memoria. Ahora es bueno preguntarnos quiénes pueden apropiarse de las promesas de este salmo. ¿Quiénes pueden decir que las promesas de este salmo son para ellos? La respuesta es que no son aquellos que solamente tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 en sus casas. Ustedes conocen de muchas personas que tienen su Biblia abierta en el Salmo 23 en un estante, pero aquellos que pueden apropiarse de esas promesas no son los que tienen únicamente la Biblia abierta en sus casas. Las promesas de este salmo son únicamente para aquellos cuyo pastor es Jehová. Solamente aquellos cuyo pastor es Jehová pueden apropiarse de esas promesas. Si tú eres tu propio pastor o tu pastor es otro que no es Jehová, entonces tú no puedes decir que las promesas de este salmo son tuyas. Pregunto, ¿has tú ido a Jesucristo arrepentido sinceramente de todos tus pecados? ¿Has confiado únicamente en Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Oyes tú la voz de Jesucristo y lo sigues? Si todo eso es cierto para ti en esta noche, entonces tú puedes saber o tener la seguridad que Jehová es tu pastor. Tú puedes decir como el salmista, no que Jehová solamente es nuestro pastor solamente, sino que Jehová es mi pastor. Tú puedes tener esa seguridad y puedes decir junto con el salmista, Jehová es mi pastor. Y si Jehová es tu pastor, puedes decir que las promesas de este salmo son tuyas. El hecho de que Jehová es mi pastor es la razón, y quiero que tengamos esto en cuenta a lo largo de todo el salmo. La razón por la cual podemos estar seguros de todas estas promesas es que Jehová es mi pastor. Él no ha fallado hasta aquí y Él no comenzará a fallar ahora, ni el próximo año, ni nunca. Y por eso es que podemos tener la certeza de que las promesas de este salmo, y ampliándolo más, las promesas de toda la Biblia son ciertas, son seguras y nunca van a fallar. Ahora, si tú estás aquí en esta noche o me estás escuchando y Jehová no es tu pastor, tengo las siguientes palabras para ti. Alguien dijo lo siguiente: solo hay una puerta al rebaño del Señor Jesucristo y esa puerta permanece al lado de la cruz. Esa es la razón por la que el Salmo 23 no pertenece a cualquiera, sino a aquellos que vienen por el camino de la cruz. Es solo cuando ha sido quebrantado y es solo cuando ha sido humillado a los pies de Jesús, el buen pastor, quien ha puesto su vida por ti, cuando realmente llegas a ser una de sus ovejas. No hay otra manera de hacerlo, dice el autor. Y agrega, decir, el Señor es mi pastor, es bueno también, pero no puede ser otra cosa que una mentira, a menos que vengas a través del Salmo 22 y hayas visto a tu Dios en Cristo crucificado por tu pecado. Si este Señor no es tu pastor, aún no has empezado a saber qué pobre y qué miserable y qué ciego y qué desnudo estás realmente delante de tu Dios y Creador. Termina la cita.
Así que si tú estás en esta noche escuchando y Jehová no es tu pastor, nuestra invitación, nuestro ruego es: ven a Jesucristo con arrepentimiento y fe, dale espalda a tus pecados, confiesa tus pecados sinceramente y confía en Él como Señor y Salvador. Formarás y disfrutarás del tremendo privilegio de tener a Jehová como tu pastor. Es obvio en el Salmo, pero aún así es importante hacernos la pregunta: ¿quién es el pastor? Y como ya hemos mencionado, el pastor es Dios, el Dios trino. El Salmo mismo desde el principio dice que el pastor es Jehová. Y como Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios, cuando Él vino, Él afirmó ser la puerta por la cual las ovejas entran, salen y hallan pastos, como vemos en Juan 10:9. Jesús también, quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, afirmó ser el buen pastor en Juan 10:11. Él afirmó ser quien da su vida por sus ovejas, y no solamente lo afirmó, sino que también lo confirmó con sus hechos al morir en una cruz por sus ovejas. ¿Qué hace este pastor? Ya hemos visto quién es este pastor. Ahora, ¿qué hace este pastor? Y todo el Salmo es la respuesta a esa pregunta. El resto de lo que nos presenta el Salmo 23 es la respuesta a la pregunta: ¿qué hace este pastor? Quiero que consideremos ahora la segunda parte del versículo 1 que dice: nada me faltará. O dicho de otra manera, no careceré de nada que sea necesario. ¿Por qué no careceré de nada que sea necesario? Es la pregunta. La respuesta es: porque mi pastor suplirá las necesidades de los suyos. Escucha el testimonio de David en el Salmo 34, 9 y 10. Este es el testimonio de David, que dice lo siguiente: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La pregunta es: ¿tienes alguna o tendrás alguna necesidad espiritual? Será suplida por Él. ¿Tendrás alguna necesidad física? Y la respuesta es que también será suplida por Él. Ahora, nótese que he dicho necesidad, no capricho. Dios no ha prometido que a las mujeres no les faltará accesorios de Victoria's Secret, ni a los hombres Él no ha prometido que tendrán el último Mercedes-Benz. Ahora, Dios sí ha dicho que suplirá y ha prometido que suplirá nuestras necesidades reales. Podemos, por lo tanto, no afanarnos, sino después de haber hecho lo que corresponde a nuestra responsabilidad, podemos descansar en que Dios va a suplir nuestras necesidades tal como Él lo ha hecho. Hay muchas personas que se afanan al final del año y leen en los periódicos, escuchan noticias de que el próximo año será mucho peor económicamente hablando. Pero nosotros, como cristianos, podemos descansar en esta promesa y saber que toda necesidad real que nosotros tengamos puede y va a ser suplida por Dios. Y si no tengo lo que quiero, alguien podría preguntar, ¿es porque en primer lugar no lo necesitas justo ahora, tal vez después? O número 2, porque no le dará gloria a Dios ni será bueno para ti. Y por eso es entonces que tu pastor, en su inmensa sabiduría y bondad, todavía no te ha dado eso. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Nótese que la primera parte del versículo dice delicados pastos, los cuales son pastos verdes. No son pastos secos, no son pastos maltratados, no son pastos pisoteados. Y allí es donde Dios como pastor hace descansar a los suyos. Y nótese la segunda parte del versículo que dice aguas de reposo. Es decir, aguas quietas, aguas no agitadas. Y allí es precisamente donde Dios pastorea a los suyos. ¿Por qué la oveja? Pregunto, ¿por qué la oveja puede descansar allí? ¿Por qué la oveja puede ser pastoreada allí? La respuesta es porque su pastor la ha llevado a un lugar en donde ésta se siente segura y puede descansar. Una vez la oveja se siente allí segura, ella puede encontrar descanso. Ezequiel 34:15 o 14:15 dice lo siguiente: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dios da descanso, Dios da reposo, Dios da tranquilidad y Dios da seguridad a los suyos. En ocasiones, Él hace eso con buenas circunstancias a nuestro alrededor, pero en otras ocasiones Él da tranquilidad, Él da reposo y Él da seguridad a pesar de malas circunstancias que nos rodean. Y cómo nosotros, a pesar de malas circunstancias a nuestro alrededor, podemos tener reposo, podemos tener tranquilidad y podemos tener seguridad. Bueno, al recordar que mi buen pastor está en control. La primera parte del versículo 3 dice: confortará mi alma. Otra traducción es: restaurará mi alma. Y esto puede significar que Dios nos preservará de apartarnos total y definitivamente de Él al traernos nuevamente a su redil cada vez que nosotros vagamos lejos de éste. Como dice un himno antiguo, que tu bondad como una cadena ate mi divagante corazón a ti. Señor, propenso a divagar lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. O como dice una canción, todavía frecuentemente nos vamos lejos. Buscamos al mundo, olvidamos tu gracia, pero tú nunca has dejado de traernos de vuelta. Y Él nunca, hermanos, dejará de hacer esto. Este versículo, la primera parte, el versículo 3, también puede significar que Dios avivará nuestra alma, le dará nuevas fuerzas, la animará. Y ambas verdades están contenidas en la Biblia. Tanto una como otra podemos encontrarla a lo largo de la Biblia. Podemos, por lo tanto, clamar confiadamente a Dios para que haga tal como Él ha prometido. Versículo 3, la segunda parte dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Como pastor, Dios guiará a los suyos por caminos justos, por caminos rectos. Dios nos salva por su gracia para buenas obras, como dice Efesios 1:10. Dios no nos justifica solamente, sino que Dios también nos santifica. Dios no tan solo nos salva del castigo del pecado, sino que también nos liberta de su dominio para que ahora nosotros pasemos a vivir justamente. Eso lo dice Romanos 6.
Dios nos llama a la santidad y al mismo tiempo Él va delante de nosotros enseñándonos a ser santos. Y Él nos ha dado todo, absolutamente todo lo necesario para eso. Y la buena noticia es que Dios no dejará de guiar a su pueblo. Dios no dejará de guiar a los suyos en ese sentido. Y como cristianos nosotros nos alegramos y nos regocijamos y consideramos esto como una buena noticia. Es debido a que Él es quien nos está guiando, que nosotros podemos estar seguros que en la vida cristiana nosotros vamos a progresar. Es debido a que Él nos está guiando, que nosotros podemos estar seguros que se acerca el día en el cual nosotros seremos conformados a su imagen y seremos tal como Él es. Él ha prometido que nos va a guiar por sendas de justicia. Nótese que Dios hace esto, como dice el versículo, por amor de su nombre. No porque nosotros lo merezcamos, sino por quien Él es. ¿Y quién Él es? Él es el Dios de toda gracia, como se nos describe en Pedro. Y sabemos que tanto esta promesa como las demás son seguras, porque cuando dice el versículo que Él hace esto por amor de su nombre, está significando que Él ha hecho depender su honor de su nombre. El honor de su nombre Él lo ha hecho depender del cumplimiento de cada una de esas promesas. Por lo tanto, porque Él es quien es, Él va a cumplir cada una de sus promesas y nosotros, debido a quien Él es, podemos estar seguros que ninguna de sus promesas caerá a tierra. Vean el versículo 4 conmigo, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Imaginemos en esta noche que nosotros tenemos que cruzar por un valle. Y a la medida que nosotros nos vamos acercando más y más a este valle, y más a este valle, hay más y más sombra, más y más sombra, y más sombra. Cuando nosotros llegamos al medio del valle, ya todo está completamente oscuro. No podemos ver ni siquiera la palma de nuestras manos. Nuestros pies sienten lo que antes era un arroyo, pero que ahora se ha convertido en algo seco, en algo desierto. Y nuestros oídos pueden escuchar, aunque no podemos ver nada, lo que escuchamos son los ruidos de los animales salvajes a nuestro alrededor. Total oscuridad. Escuchamos los ruidos de animales salvajes. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer que no tengamos miedo en medio de este lugar? ¿Qué podría hacer que nosotros no temamos en medio de un lugar así? Escuchar la voz de Jesucristo decir a nuestros oídos: no tengas miedo, todavía estoy aquí. Bueno, aquí tenemos al salmista diciendo que aunque él ande en el lugar más amenazador, en el lugar más peligroso, en un lugar que provoca terror, él no tendrá temor, porque Dios como pastor estará con él. Y él dice algo muy interesante, que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué la vara y el cayado del pastor le infunden aliento? No es porque él está viendo la vara y el cayado. La vara y el cayado son instrumentos usados para pastorear. Él
la vara y el cayado no le infunden aliento si la vara estuviera tirada en el suelo y el cayado abandonados. La vara y el cayado le infunden aliento porque el pastor todavía tiene su vara y su cayado, él todavía la tiene. Él no ha abandonado su oficio cuando las cosas se pusieron duras, él sigue siendo pastor. Y cuando la oveja ve que el pastor todavía tiene su vara y su cayado, que no lo ha abandonado cuando las cosas se ponen duras, entonces la oveja todavía o es infundida o tiene aliento, recobra ánimos, porque el pastor no ha abandonado su oficio, sino que todavía está comprometido a pastorearla. ¿Qué si en la providencia de Dios me falta el vestido o la comida? Dios no nos faltará. ¿Qué si no tuviera una tranquilidad externa? Aún así podemos estar seguros de que tenemos a Dios. Nadie, ni Satanás con todos sus principados, puede tocarnos a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo ha permitido es porque Él tiene un buen propósito para con eso. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos a nosotros como cristianos? Que muramos. Y ni aun la muerte misma puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más bien, lo que es más temido por el mundo se ha convertido para nosotros en una puerta para estar con Jesucristo. El pastor que nos hace descansar en delicados pastos y que nos pastorea junto a aguas de reposo, no nos abandonará en medio del valle de sombra de muerte. Dios ha prometido estar siempre con nosotros y Él nunca nos abandonará, aunque las cosas se pongan duras. La presencia de Dios con nosotros y la presencia de Dios por nosotros es lo que nos hará no tener miedo o no temer aún en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Por qué el salmista, por qué nosotros podemos no temer aun cuando las cosas se ponen duras, aun cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, porque el pastor ha prometido estar con nosotros y siempre estará con nosotros. Así que cuando nos asalten los y si esto, y si aquello, y si esto, y si aquello, debemos responder que Dios está con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros y Él nunca dejará de estar con nosotros. Dice el versículo 5: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la idea aquí es que Dios prepara un banquete de celebración para los suyos. Y nuestros enemigos ni participan de este banquete, ni pueden evitar que nosotros disfrutemos de este. John MacArthur comenta que la unción se asocia fundamentalmente con la bendición. Así que aquí tenemos a un Dios que bendice a los suyos, pero no como a alguien a quien le pesa bendecir, sino como a alguien que le gusta tanto, pero tanto dar, le gusta tanto, pero tanto hacer bien, le gusta tanto, pero tanto bendecir, que Él da hasta rebosar. Y no solo eso, sino que también esta bendición no puede ser obstruida por nuestros enemigos. Dice el Salmo 103, 4 y 5 lo siguiente: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6, la primera parte,
dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nótese con cuánta seguridad habla el salmista aquí. Él dice ciertamente, él no dice probablemente. Él dice ciertamente. ¿Por qué él está tan seguro de lo que va a decir? Como dije anteriormente, porque Jehová es su pastor. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de que estas promesas son ciertas para nosotros? Porque si somos cristianos, Jehová es nuestro pastor. Y podemos entonces tener la misma seguridad. Aquí se mencionan el bien y la misericordia. El bien hace referencia a la bendición de Dios, a la bondad de Dios, al beneficio que Dios nos da una y otra vez. Y la misericordia aquí en este pasaje habla acerca del amor entrañable de Dios, habla de su firmeza en hacer el bien, habla acerca de su amor constante. ¿Qué pasará entonces, según este versículo, con el amor o el bien y la misericordia? Fíjense, algo sumamente interesante. El versículo no dice que el bien y la misericordia huirán de nosotros y que nosotros tendremos que caerles atrás. Más bien, dice que el bien y la misericordia nos seguirán a nosotros. Eso no tiene otra descripción, otra palabra que lo describa mejor que gracia. Ya que nosotros como pecadores, lo que merecemos es que la ira de Dios nos siga a donde quiera que nosotros vayamos. Pero Dios en su gracia a los suyos ha hecho que su misericordia y su bien les sigan todos los días de su vida o de nuestra vida. Si subiéramos a lo más alto, allí el bien y la misericordia de Dios nos seguirán. Si bajáramos a lo más profundo, allí el bien y la misericordia de Dios nos seguirán. Si vamos al lugar más lejano, allí el bien y la misericordia de Dios nos seguirán, porque Dios lo ha diseñado así. ¿Por cuánto tiempo será esto? ¿Solamente por el 2017? No, el versículo dice que es por toda nuestra vida. Y nada más ni nadie más puede darnos una garantía de por vida sin que nosotros paguemos por ello. Solamente Dios hace eso en su gracia. Y por lo tanto nosotros podemos descansar en esta promesa. Eso no significa que nunca tendremos problemas. Tal como vimos en el versículo 4, cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Lo que esto sí significa es que aun cuando las cosas malas vengan a nosotros, ellas obrarán para nuestro bien. Y eso significa que Dios seguirá bendiciéndonos mucho más de lo que nosotros merecemos. Se le atribuye a Jonathan Edwards una frase que me gusta mucho y dice así: las cosas malas que nos pasan resultan para nuestro bien. Las cosas buenas que recibimos no pueden ser arrebatadas y las mejores cosas están aún por venir. Termina la cita. Vuelvo a repetirla. Las cosas malas que nos pasan resultan para nuestro bien. Las cosas buenas que recibimos no pueden ser arrebatadas y las mejores cosas están aún por venir. Solamente como ovejas de Dios, como pueblo de Dios, como el pueblo aquel cuyo pastor es Jehová, podemos aferrarnos a estas promesas, disfrutar de estas promesas y decir que esas promesas son nuestras. Para terminar, el versículo 6, la última parte, dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Dios es el lugar
en donde la presencia especial de Dios está. ¿Y qué podemos esperar qué podemos esperar de ese lugar en donde la presencia especial de Dios está? Podemos esperar comunión íntima con Dios y al mismo tiempo el despliegue de la hermosura y de la gloria de Dios. Eso es lo que dice David en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué podemos esperar del lugar en el cual la presencia especial de Dios está? Podemos esperar gozo a plenitud y delicias que nunca se acaban. Eso es lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que estar en la casa de Dios es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Es un privilegio como ningún otro. Nada es mejor que eso y en ningún otro lugar nuestra alma podrá encontrar tal satisfacción. Nótese que el versículo no dice moraré o visitaré la casa de Jehová, sino que dice moraré por largos días. Esto no es una visita de vez en cuando, sino que es una estadía allí. Eso es lo que nos espera como cristianos. Lo que nos espera como cristianos es comunión íntima con Dios, contemplar su hermosura, gozo a plenitud y delicias que nunca se acaban. Disfrutamos nosotros de una vista previa de cada una de estas gracias cuando la iglesia se reúne, pero disfrutaremos de estas bendiciones a plenitud, completamente, cuando la iglesia se reúna con Dios en el cielo, con su pastor. Y debido a que Dios es nuestro pastor, para finalizar o para resumir todo lo que he dicho, debido a que Dios es nuestro pastor, podemos tener la seguridad de que ninguna de estas cosas que hemos mencionado nos va a faltar a lo largo del 2017. Quiera Dios grabar estas verdades en nuestros corazones y recordárnoslas por su Espíritu en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por permitirnos exponerlas, permitirnos escucharlas. Pero más aún te damos gracias por el contenido de tu palabra, por las maravillosas verdades que tú has revelado acerca de ti y acerca de nosotros en nuestra relación contigo. Gracias porque por medio de Jesucristo, quien es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, nosotros ahora tenemos una comunión contigo. Y podemos tener la seguridad de que cada una de tus promesas, específicamente las que hemos mencionado en esta noche que se encuentran en el Salmo 23, son para nosotros. Porque tú eres nuestro pastor, tú nunca has fallado y tú no fallarás nunca. Tú siempre estarás con nosotros, aún en las circunstancias y los momentos más difíciles de nuestra vida. Tú seguirás sosteniendo tu vara y tu cayado y seguirás infundiéndonos aliento, porque tú estás en control. Señor, gracias nuevamente. Obra en nuestros corazones por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.